Vamos a iniciar esta mañana con esta porción, el primer tema que va a servir de base para introducirnos en estas epístolas del apóstol Juan, el valor del amor y la verdad. Ese es el tema introductorio a la epístola de Juan. El valor del amor y la verdad. A lo largo de esta serie, Dios nos ha llevado a revisar nuestras vidas, a no conformarnos al tiempo en el cual nos toca vivir. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, no se dejen moldear de la manera y de los pensamientos de este siglo, sino que se han renovado nuestra mente, dice el versículo 2 de Romanos. ¿Cómo podemos nosotros renovar nuestro entendimiento? ¿Qué acaso la mente se desgasta? ¿Qué acaso nuestra manera de pensar se desgasta? La respuesta es no. Pero como tenemos nosotros de parte de este mundo información que constantemente nos bombardea en diferentes puntos de vista, la manera como el cristiano se va a renovar es escudriñando la palabra, revisando lo que Dios ha escrito en relación a la vida de su pueblo. Cada vez que nosotros nos sentamos en nuestra casa o esta mañana en este lugar, Dios tiene algo que hablarnos en relación a la existencia y a la vida del cristiano. Por eso es importante, y esta mañana vamos a ver un poco acerca de la vida del apóstol Juan. No sé cuántos de ustedes han tenido el tiempo, la atención o la inquietud de revisar la vida de este hombre de Dios como lo fue el apóstol Juan. De todos los seguidores de Jesús, de todos sus discípulos, fue el único que no fue martirizado. Él murió de viejo. Él murió lleno de vida, lleno de años. Y entonces el apóstol Juan en la primera carta dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan dice que él fue una persona que estuvo con Jesucristo. Fue una persona que vio, que escuchó las enseñanzas del verbo haciendo referencia a Jesucristo. Entonces tenemos en la vida del apóstol Juan un testigo oculente del ministerio de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver, todo lo que Juan vio en el ministerio de Jesús y cómo él, cuando tiene toda esa información, inspirado por Dios, escribe estas 3 cartas importantes. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 13, y vamos a ver cómo inicia la vida de un hombre tan importante dentro del ministerio del Señor Jesucristo, la vida del apóstol Juan. Encontramos un momento importante dentro del ministerio de Jesús en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Recordemos que Jesucristo hizo un llamado, tuvo mucha gente que lo siguió, pero en particular él tuvo que llamar a 12 y enseñarles. Versículo 12, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Imagínense o tenga en su mente esa escena: Jesús sube al monte, tiene un momento a solas y estaba orando al Padre. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Ahí inicia un momento importante y trascendental en la vida de un hombre llamado Juan. Después de que Jesús, el Maestro, sube al monte, tiene un tiempo de comunión con el Padre. Al siguiente día, él busca a sus discípulos y llamó y escogió, dice, a 12 de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué a 12? Son una pregunta que no podemos contestarla, pero que en algún momento recibiremos la respuesta de ella. Los cuales también llamó apóstoles. Versículo 14. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan. Estos 3 eran hermanos. Jacobo, Pedro y Juan, ellos 3 eran hermanos, era un primer grupo. Y ahí estaba Juan. Jesús lo llamó a este hombre. No sabía, Juan era un pescador, no era un hombre letrado, era un hombre de oficio.
Y esto nos enseña que cuando Jesús llama a alguien, Él puede hacer cosas extraordinarias con esa vida. ¿Sabe que en las manos de Dios usted es alguien importante? ¿Por qué? Porque mira, lo que Dios puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquier otra persona. Es decir, si Dios te llama a la música, Dios puede hacer contigo y ese talento una gran bendición. Pero ¿sabes qué? Si tú no tienes la disposición, Dios puede buscar a alguien más que lo haga. Somos importantes, pero no indispensables. Pero lo que Dios puede hacer en ti, no lo puede hacer en nadie más. ¿Por qué cree? Porque usted es único. No hay nadie como usted. Lo que Dios puede hacer en tu vida, en nadie más lo puede hacer. Por eso tenemos entonces nosotros que entender que dejarnos llevar por Dios es el mejor lugar para nosotros. Y ahí estaba Juan. Felipe concluye el versículo 14, y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Encontramos entonces que todo comienza con un llamamiento del Maestro, llamando a 12 de sus discípulos. Ahora, Dios le da en su soberanía a estos 12 hombres un grande privilegio. No lo busque, pero según Apocalipsis 21:12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y hombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y según algunos teólogos, estos 12 hombres, 11, tendrán la bendición de poder ser parte de ese tiempo en el cual Dios juzgue a las naciones según Apocalipsis. Vamos a 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Fueron hombres únicos llamados por el Señor para llevar a cabo un ministerio después de la muerte, y también para establecer la iglesia en el mundo, para escribir y supervisar las escrituras que encontramos en el Nuevo Testamento. Estos hombres que hemos leído en Lucas 6, 13 y 14 fueron importantes. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro que habla ahí el versículo es el Evangelio. Los vasos de barro son hombres y mujeres frágiles y sensibles. Y esto nos enseña de que en la misericordia de Dios ha depositado en cada uno de aquellos que le hemos seguido un gran tesoro. Yo no sé si usted es consciente de esto, pero Dios depositó un gran tesoro en sus vidas, que es el Evangelio, las buenas nuevas. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. Siempre será el poder de Dios el que pueda trascender en la vida del hombre en esta tierra. Nos ha sido depositado un tesoro. Y es maravilloso el poder saber que somos vasijas de barro en las manos de Dios, pero que el poder es de Él. Y fue lo que depositó en el apóstol Juan. Depositó un tesoro tan rico que llegó a ser manifiesto 70 años después. Cuando tenemos esta lectura de Lucas 6, 13 y 14, pasan 70 años más o menos, o 65 años cuando se escriben las 3 cartas del apóstol Juan. Todo ese recorrido, teniendo un tiempo con el Maestro, después llevando el Evangelio a diferentes lugares hasta que terminó sus días en la isla de Patmos. Vamos a ir a Mateo capítulo 10 versículo 2. Encontramos entonces de que Dios llama a hombres, entre ellos a Juan, a una responsabilidad y a un privilegio tan grande como es ser portador de las buenas nuevas de salvación. Mateo 10, versículo 2, registra de igual manera el momento en el cual el Maestro hace el llamado a estos discípulos. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Es decir, estas 3 personas eran hermanos.
Y continúa agregando: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos 12, dice el versículo, envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con ellos, hermanos? Les dio instrucciones. ¿Sabe que Dios nunca nos va a mandar a la y se va? Nunca nos va a mandar por mandarnos a hacer cosas. Siempre Dios nos va a capacitar. Siempre. En este lugar tenemos 7 años. Dios nos tiene en este lugar hace 7 años. Y en 7 años Dios nos ha dado muchas instrucciones a través de su palabra. Que no las hagamos es otra cosa, pero instrucciones hay. Para llevar a cabo un trabajo como el Congreso del próximo 29 de este mes, hermanos, no es un evento solamente porque se le ocurrió al pastor o se le ocurrió a alguien más. No, es algo que está en el corazón y que tiene un respaldo de tanta enseñanza que Dios nos ha dado. A los discípulos les dio instrucciones, dice el versículo que estamos leyendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El trasfondo es que Jesús los llama a predicar primero al pueblo de Israel. Esa era la instrucción, porque había venido a él el mensaje de parte del Mesías. Un dato muy importante: el nombre de Juan significa Jehová ha hecho gracia. Es lo que significa Juan. Jehová ha hecho gracia. Y encontramos entonces a un hombre el cual fue tan importante. ¿Cómo podemos definir la vida del apóstol Juan? 2 palabras: la verdad y el amor. Definir a un hombre de Dios como el apóstol Juan solamente hay 2 palabras: la verdad y el amor. 2 cosas que caracterizaron a este hombre de Dios, que a lo largo de su vida él pudo llevar a cabo. En Efesios capítulo 4 versículo 11, no lo busque, se lo lee, un versículo muy conocido. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12 ahí mismo: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La labor de un ministro de Dios tiene que ser clara: es para la edificación de la iglesia. Siempre. No es para enriquecimiento, no es para idolatría. Tiene que haber un perfeccionamiento, y habla de madurez. Y Juan tenía eso en mente. Tanto el amor como la verdad los llevó a cabo y fueron características importantes dentro de la vida del apóstol Juan. Y este hombre de Dios tuvo tantas cosas que mostrar a lo largo de su ministerio. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 12, versículo 49. Tenía en mente el apóstol Juan que la labor de su ministerio era para la edificación de la iglesia, para el perfeccionamiento de los santos. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, hablando acerca del Maestro. Todas las palabras venían de Dios y tenían que llevarse a cabo acerca del trabajo. Y es lo que dice el versículo 49. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Qué importante es saber que todo lo que hablamos y cómo hablamos tiene que proceder con palabras prudentes y sensatas de lo que Dios ha puesto en el corazón. Y esto lo tenía Juan. Ahora, poder revisar la vida del apóstol Juan nos lleva a nosotros a darnos cuenta que fue un hombre el cual también fue como usted y como yo. Obviamente Juan era humano, tuvo momentos de ansiedad, fue un hombre apasionado, siempre cerca de Jesús. Al leer la palabra podemos encontrar a este hombre que siempre estuvo cerca del Maestro. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, capítulo 9, versículo 1. Vaya conmigo, busque Marcos capítulo 9, versículo 1. Un pasaje en el cual nos habla de un momento que Jesús tuvo a solas con Juan y con Pedro.
Uno de los títulos que registra la Biblia que le dio a estos dos o a estos hombres, entre ellos Juan, en Marcos 3:17 les llamó hijos de trueno. Pero encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 1, Marcos 9:1, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y entre ellos fue Juan. Él tuvo la oportunidad de no ser un mártir, tuvo que morir lleno de años. Versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto. Imagínense esa escena, el maestro con Pedro, con Jacobo y con Juan, a solas. Qué experiencia tan agradable y tan importante que Jesús tuvo con estos 3 hombres. Se fueron a solas, dice el versículo. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Un momento, una experiencia única que tuvo el privilegio Juan, la transfiguración donde Jesús se revela como el Hijo de Dios, un momento importante, y ahí estaba Juan, aprendiendo del Maestro. Dice el versículo 4, y les apareció Elías con Moisés que hablan con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Se asustaron, impactados. La escena grande los rebasó en conocimiento, y ellos estaban ahí cerca del Maestro, experimentando este momento tan importante. Versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él que dice, oíd. Esto lo tenía en mente el apóstol Juan. ¿Recuerda cuando leímos el primer versículo de la primera epístola de Juan? Dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que fuimos testigos, esto compartimos. Escuchar de parte de Dios palabras al apóstol Juan tienen gran veracidad, como cada uno de los escritos, porque fue un hombre que estuvo cerca en momentos importantes dentro de la vida de su ministerio. Y él tuvo este momento privado, único, donde esta voz del cielo dice: a este Hijo mío amado, a este oíd. Y luego, versículo 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Pero le quedó esa experiencia a Juan, donde una voz más allá de nuestra mente habla y dice: a este Hijo amado escucha, a él escúchalo, hagan lo que él les está pidiendo que hagan. Y esto es muy importante. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 25. Vamos a ver otro momento importante dentro del ministerio de Juan, después de haber leído que tuvo un momento en el cual presenció la transfiguración del Maestro. En Juan capítulo 19, versículo 26, en un momento crucial, cuando Jesús es crucificado, cuando está siendo llevado a la cruz, él tiene este momento tan importante con Juan y le encarga algo, o deposita en Juan algo Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, a Juan: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan aprendió a amar, y ese amor fue tan grande que depositó Jesús el cuidado de María. Estuvo muy cerca. Si podemos hablar de un hombre cerca de Jesús estos 3 años y medio, fue el apóstol Juan.
El amor lo caracterizó, pero también fue un hombre que estuvo siempre defendiendo el tema de la verdad. El evangelio, la manera como él tenía que entender y vivir las cosas. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, hermanos. Apocalipsis 1, 9. Estamos viendo entonces cómo este hombre que Dios toma para escribir 3 epístolas, fue un hombre cerca de Dios, compartiendo cosas importantes con Jesús. Y dice Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Este fue un hombre desterrado por causa de la palabra de Dios. Sufrió por la causa de Cristo. ¿Sabe que seguir a Cristo nunca fue, nunca es y nunca será fácil? Siempre habrán momentos difíciles en la vida del cristiano. Juan lo experimentó. Pero cuando revisamos la vida del apóstol Juan, no fue un hombre que se alejó cuando vino la tribulación. Se afianzó, se afirmó. Algo que debe de caracterizar al cristiano sobre las adversidades y obstáculos es estar siempre tomado de la mano de Dios. El mismo apóstol Pablo lo escribe a los Romanos, capítulo 10: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la muerte, dice, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, hablando de circunstancias que nos tocan vivir. Y el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación. ¿A cuántos le gustan las tribulaciones? Creo que a nadie, ¿verdad? No nos gusta tener problemas, no nos gusta estar en momentos difíciles. Pero ¿sabe qué? Juan dice: yo fui participante como ustedes de luchas y de pruebas. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Obviamente, hermanos, el predicar la palabra le trajo consecuencias grandísimas al apóstol Juan. Pero ¿sabe qué? Ahí estaba siempre trabajando y poder conservar la verdad del evangelio. Vamos a ir a una cita que está en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 4. Siempre Juan fue un hombre preocupado por la verdad. Encontramos a un hombre que murió preocupado por la verdad. Y en 2 de Juan, que solo tiene un capítulo, el versículo 4 dice lo siguiente: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando ¿en qué? En la verdad. Qué importante es andar en la verdad. Hoy en el siglo XXI, cuando hay tanta diversidad de evangelio, cuando usted enciende el televisor y las redes sociales y todos hablan en el nombre de Jesús y todos predican de Dios, pero ¿sabe qué? No todos viven de Dios. Porque una cosa es decir que eres y otra cosa es vivir lo que la Biblia enseña. Hoy más que nunca, cuando Dios nos desafía y nos hace un reto como iglesia aquí en Timilpan a revisar nuestras vidas a la luz de 3 epístolas como las que vamos a estar abordando, debe de llevarnos a ser conscientes de cómo estamos viviendo, hermanos. ¿En dónde estamos depositando nuestra fe como cristianos? Yo siempre he dicho esto: la campaña que va a impactar este municipio de Timilpan no será un evento allá en el centro, porque lo podemos hacer. No será un evento aquí en la explanada y que traigamos cualquier cantidad de grupos y predicadores. No, lo que va a impactar una comunidad como esta será que las familias de este municipio vivan como hijos de Dios, con sus vidas prediquen y reflejen de que Él es su Señor y Salvador. Aunque no todos dijeron amén es amén. Ese es el reto. Venimos 7 años predicando lo mismo, hermanos. Si nosotros no somos la sal de la tierra y la luz del mundo, la gente no podrá ver a Jesús como una respuesta a su necesidad. ¿Cómo preservamos el evangelio? Con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de caminar. Somos llamados, Jesús nos ve como luz y sal.
Y aquí Juan le dice: yo me regocijé porque he hallado a algunos, quizás no todos, pero algunos hijos andando en la verdad. Preocupante fue para Juan que aquellos que seguían a Jesús anduvieran en la verdad. Sabe que hoy más que nunca nosotros tenemos que revisar nuestras vidas a la luz de la palabra de nuestro Dios y caminar en la verdad. ¿Cuánto necesitamos nosotros andar en la verdad? Mire lo que dice Tito capítulo 2, versículo 1, en relación al tema de la verdad. Antes de Filemón está Tito, y después de la segunda epístola de Timoteo. Fue un hombre que se preocupó por la verdad. Me alegré al saber que algunos de mis hijos andan en la verdad. ¿Sabe que si usted tiene para usted tiene algún valor la vida del pastor Abisaí, si quiere regalarle una sonrisa al pastor Abisaí, viva el Evangelio de Cristo, hermanos. Y con eso me doy más que servido. Vamos a ver qué es la verdad. Además que es Jesucristo. Tito capítulo 2 versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Son aquellas enseñanzas que están dentro de lo que Cristo establece y que va acompañado con una vida. Porque predicar sin vivir es una predicación inútil. Si tú no vives lo que aprendes, estás viviendo un evangelio a medias, y eso no funciona. Versículo 2. Que los ancianos, ¿cómo tienen que ser? Serios, prudentes y sanos en la fe. Eso es sana doctrina, eso es verdad. El evangelio es práctico, no es místico, no es algo que está muy lejos, no. Hay que entenderlo y ponerlo en práctica. Versículo 2. En el amor, en la paciencia, las ancianas, asimismo, sean prudentes, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes, aquellas hermanas que ya tienen años. Su deber de usted, hermana, es ver que la que viene entrando y no hace aquello correcto, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Criticarla? Enseñarle. En este lugar han venido muchas personas y vendrán muchas mujeres y hombres. ¿Quién va a enseñarles a ellos las cosas de Dios? Usted. Es su responsabilidad. 5. El 4 concluimos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? ¿Sabe qué es lo que más ha afectado a la iglesia aquí donde estamos después de 7 años haciendo una revisión a conciencia? Los malos testimonios. A mí ya me conocen aquí en la comunidad. Ven el carro blanco y dicen: no, pues es el pastor de la iglesia. El mal testimonio, hermanos, es lo que ha provocado que muchas iglesias estén vacías el día de hoy, aquí en la comunidad. Y sabe que el apóstol Juan se preocupó por eso. Y hoy Dios se preocupa que en esta congregación nos ocupemos de vivir con amor y vivir en la verdad. Un evangelio que no acompaña una acción, hermanos, es un evangelio que no sirve. Un evangelio que no sirve, perdón. Versículo 7. El 6, perdón. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean ¿qué? Hace falta prudencia en los jóvenes. No pueden vivir como los que no son cristianos. Ustedes tienen que reflejar a Cristo. Tiene que haber prudencia, tiene que haber una diferencia entre el joven que es de Dios y el que no lo es. Esa verdad fue preocupante en el apóstol Juan. Y usted va a ver a lo largo de la primera epístola cómo él se ocupó y se preocupó porque aquellos que leyeran sus escritos se afianzaran en la verdad y el amor de Cristo Jesús. 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de las buenas obras. Hacen falta buenos ejemplos en las iglesias, no solamente en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos. Hacen falta hoy más que nunca buenos ejemplos dentro de las iglesias cristianas. No los hay. Nadie toma con responsabilidad el llamado. Por eso Dios toca este punto con la iglesia aquí en Timilpan, a revisarnos a la luz de la epístola del apóstol Juan,
cómo Juan se ocupó del amor. Y dice, yo me regocijé porque había hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mi deseo y mi anhelo como pastor en esta iglesia es que vivamos las verdades del Evangelio, hermanos. Sí, el mundo nos bombardea con puntos de vista diferentes, porque en el mundo prolifera la falta de respeto, la falta de compromiso, y eso está permeando a la iglesia. No debe de ser así. Yo espero algún día como pastor decir, he encontrado en la iglesia cristiana Hashem hombres y mujeres que andan en la verdad y permanecen en la verdad. Y yo espero que así sea. Vamos a concluir, vamos a regresar a 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Con esta introducción, si Dios nos concede la vida, iniciaremos el próximo domingo los primeros versículos de la primera epístola de Juan. Mire lo que dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, la palabra de Dios tiene que llevarnos a una dimensión de compañerismo. Yo estoy consciente que aquí en la congregación cada uno es diferente, tenemos puntos de vista diferentes, pensamos diferente, pero ¿sabe qué? Somos uno en Cristo. Y Jesús dijo, en esto conocerá el mundo, si os amáis los unos a los otros, conocidos como mis discípulos. ¿Cómo podremos convivir unos con otros? Solamente a través de la palabra de Dios. Y nuestra comunión, concluye el versículo 3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y mi oración es que a lo largo de este tiempo que estaremos, pueda ver mi gozo como pastor en cada uno de ustedes al finalizar esta predicación en la epístola del apóstol Juan. Póngase de pie, hermanos, lo dejamos ahí.